van a nacer guaguas de barricadas, seguramente, ¿no? Obviamente hay encapuchados que se enamoraron en este proceso y va a haber un boom demográfico, de todas maneras, de guaguas encapuchadas. Yo estoy casi segura de eso. Porque el chileno nunca se vio más apuesto que cubierto. Yo creo que el próximo año vamos a ver que muchas niñitas se van a llamar María Dignidad. Y los niñitos se van a llamar... No van a nacer más niñitos. Lo siento. Es parte de la revolución. Lo lamento mucho. Pero todo el tema y de lo que se trata este reportaje es que Chile despertó porque tomábamos unos somníferos muy potentes, al parecer. La Alameda se ha quedado en silencio. Todo pasa por aquí. Lo que ocurre en Chile se retrata en su Alameda. Es el epicentro del sentir popular, testigo de su historia. Mucho más que la calle más importante de la capital. A través de ella nos hemos adentrado en el Chile del estallido social de octubre y en la actual pandemia del coronavirus, que ha dejado todo en pausa. En la calle más transitada de Chile, la vida transcurre ahora a través de sus ventanas. En plena escalada de la pandemia, la enfermedad ha hecho que la principal preocupación de los chilenos sea ahora mismo la de mantenerse sano y salvo. Lo que no pudo parar la represión, ni el verano austral, ni el paso del tiempo, lo ha detenido el coronavirus. Las protestas se congelaron, pero los contenidos de las protestas siguen allí. Las protestas se van a agudizar antes de que termine la pandemia. O sea, no creo que la gente aguante 2 años hasta que esto se normalice. Durante meses, las fachadas de esta calle han sido portavoz de la mayor movilización que ha vivido este país desde la democracia. La dignidad del mundo, Chile la ha reflejado en su estallido social. Del laboratorio del neoliberalismo tras la caída de Pinochet al despertar del mayor estallido social. El coronavirus, que a las puertas de su invierno se encuentra en su pico más alto, puede precipitar nuevos cambios en el país. Por las entrañas de la Alameda discurre la línea 1 de metro, la más concurrida. Antes de la pandemia, 3 millones de personas lo tomaban a diario. El metro, enseña del desarrollo chileno y orgullo de los santiaguinos, se convirtió el 18 de octubre en punto de partida de las mayores protestas desde la instauración de la democracia hace 30 años. Con el hashtag evasión, los estudiantes de secundaria convocaron a los pasajeros a saltar los tornos. Empezaron las evasiones porque hubo un aumento en el precio del pasaje al metro, que ya de por sí era muy caro y después con este aumento subió.
La subida de 30 pesos en el precio del billete, unos 35 céntimos de euro en las horas puntas, dio lugar al eslogan más popular de las protestas. No son 30 pesos, son 30 años. En pocas horas, Chile ardió. Estaciones de metro, vagones de autobuses quemados, cientos de miles de euros de pérdidas. Como en los años más plomizos de Chile, se declaró el estado de emergencia. Muertes, heridos de gravedad, entre ellos muchos que perdieron un ojo por disparos de la policía. Comenzaron actos de pillaje y destrozos. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Todo partió por el pasaje, pero se acumulan muchas cosas. Lo cual de la privatización del agua, también de una mejor educación y gratuita también. Los hogares en Chile están endeudadísimos, están devastados económicamente, mientras el país, en términos estructurales, es una maravilla. Tiene una deuda bajísima, tiene superávit normalmente, y cuando tiene un déficit es muy pequeño. O sea, todos los problemas están en los hogares y no en el país. Esa relación no podía seguir funcionando, en algún momento iba a estallar. Que a medida que la economía y el país fueron progresando, mucha más gente se incorporó al mundo de la clase media, empezó a dejar atrás esa pobreza y también empezó a exigir estándares de vida y ciertos niveles de servicios. Ahora la bulliciosa y transitada Alameda parece hibernar en sintonía con sus habitantes. Un recorrido desde el Palacio de la Moneda nos permite comprobar cómo sus edificios albergan los principales poderes económico, social y toda la actividad cultural. La concentración de edificios convierte a la Alameda en uno de los pocos lugares de esta ciudad donde se encuentran las diferentes clases sociales. Y por eso no es extraño que el estallido social discurriera en otoño por aquí, como reflejan sus paredes. Más hacia arriba llegamos a la Plaza Baquedano, antiguamente Plaza Italia y rebautizada ahora como Plaza Dignidad. Se convirtió en la zona cero de las protestas. Muchos de sus monumentos fueron vandalizados en un afán por reescribir la historia y los héroes de batalla utilizados para difundir mensajes. Permanentemente el general baquedano significa distintas cosas. Hay días en que es un baquedano trans, hay días en que es mapuche, hay días en que es cualquier cosa de parte de la disidencia que está haciendo la protesta, en el fondo, y fue sumado, en el fondo, al elenco de la dignidad. El coronavirus frenó en seco las protestas. Con más de 150 infectados a mediados de marzo, Piñera toma las primeras medidas. Hoy, ejerciendo mis facultades constitucionales, he decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Este estado de catástrofe tendrá una vigencia de 90 días. En pleno estado de catástrofe, el presidente Piñera se toma una foto junto al icono de la protesta, algo que muchos interpretaron como una provocación. Tampoco se tardó mucho en aprovechar las circunstancias para dejar de nuevo impoluto al general. Cuando llega la pandemia a Chile, la popularidad del presidente Piñera ronda el 6%. Es la consecuencia de la gestión de las protestas, criticada por la izquierda y también por sectores de su propio partido. Nunca un presidente había tenido tan baja popularidad.
La situación de Sebastián Piñera cambió radicalmente por el coronavirus. En el caso de él, es curioso porque no es un estándar mundial, para bien. No porque lo haya hecho fantástico, ni porque tenga buenos números, ni nada de eso, sino fundamentalmente porque en su caso, el último día, justo antes de la crisis del coronavirus, fue muy malo. La rápida expansión. La crisis le permite retomar, pasa del 6% alrededor del 20%. No es mucho, pero en las condiciones en las que estaba es bastante bueno y le permite retomar al votante de derecha más clásico, tradicional. El mundo entero, y también Chile, estamos enfrentando la peor catástrofe sanitaria de los últimos 100 años. Ha llegado el momento de instruir aislamiento colectivo. La elección de estas comunas... El gobierno opta al principio por decretar cuarentenas selectivas por barrios, dependiendo del número de afectados. Cuarentenas que se imponen o se levantan cada semana. Las críticas de alcaldes y vecinos y el aumento de casos llevan al gobierno a decretar finalmente la cuarentena total. La medida más severa que debo anunciar por instrucción del presidente de la República es una cuarentena total en el Gran Santiago. La situación hoy es alarmante, sobre todo en la capital. Algunos pacientes han tenido que ser trasladados a otros hospitales del país ante la falta de camas y material sanitario. Se está haciendo también un esfuerzo por sacar pacientes de la región metropolitana en un puente aéreo inédito, que también es un esfuerzo impresionante. Chile tiene en estos momentos el mayor número de fallecidos y contagiados desde que a primeros de marzo se registra el primer caso. Las salas de UCI de los hospitales están llenas y ya hay bajas por contagios entre el personal médico. Yo creo que en este momento estamos al borde del colapso porque tenemos una afluencia muy grande desde nuestro servicio de urgencia y tenemos nuestras camas reconvertidas al máximo. El ministro de Sanidad, Jaime Mañalich, médico de profesión, ejerce como portavoz durante toda la crisis. Se convierte en un personaje polémico por algunas de sus frases. Produce un resfrío común. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Es otro escenario. O como incluir entre los recuperados a los fallecidos porque ya no contagian. Tenemos 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes, que no son una fuente de contagio para otros, y los incluimos como recuperados. Estos son las personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico o que desgraciadamente han fallecido. Al final se convirtió en pésima persona el virus. Y bueno, otra de las cosas polémicas de Mañalich fue lo del carnet COVID, que también fue muy ridículo y salió todo el mundo, la OMS, todo el mundo a decirle que no lo hiciera. Y después fue como, sí, ¿saben qué? Ahora nos dimos cuenta que no lo vamos a hacer, pero no porque ustedes nos dijeron ya. Y esto es una hipótesis, pero es una hipótesis que hay. Es una hipótesis. Incluso en medios internacionales. Paloma sigue utilizando su humor ácido para hablar de la situación del país. Ahora lo hace junto a otros monologuistas a través de las redes, a donde ha trasladado su espectáculo. Bueno, desde la última vez que nos vimos, las circunstancias han cambiado un montón. Extraño muchísimo el público, a la gente de carne y hueso. Hacer el loco acá en mi casa me parece un poco raro. Casi creo que extraño más la protesta que mi trabajo. Yo creo que todos los chilenos tenemos como un picor en los pies por volver a salir a la calle. Y bueno, lo mismo, la protesta se pasó de la calle al computador un poco. Estamos todos viendo cómo podemos, no sé, vocear nuestra opinión desde casa hasta que podamos salir. Celular tiene más poder que Donald Trump. De KTP a Nueva York, toda la gente quiere darle a flow. Este estallido social, que yo lo he llamado el estallido de la computación,
del computador, del teléfono, del WhatsApp, del Facebook, del Messenger, que puede decir muchas cosas y puede opinar en muchas cosas, pero nunca dirige, nunca da la cara. Rodolfo Seguel formó parte de la primera línea contra Pinochet. ¡Seguiremos luchando! Convocó las primeras movilizaciones nacionales contra la dictadura en los años 80. Entonces tenía 29 años y era líder del poderoso sindicato del cobre, mineral que hoy en día sigue siendo la matriz económica del país. El objetivo no ha cambiado. La gran diferencia es que nosotros dábamos la cara a nosotros y asumíamos la responsabilidad del movimiento nosotros. En este estallido social no hay un responsable, no hay una organización que se haga responsable, no hay un líder que diga hacia allá o hacia acá. Preso político y exiliado en aquellos oscuros años de la dictadura, llegó a ser diputado durante 4 periodos representando a la democracia cristiana. A nosotros no nos sacaban los ojos como ahora. A nosotros nos mataban la gente. Eran balas de verdad. Los carabineros, una especie de policía militarizada, son hoy en día los encargados de vigilar y proteger a la población en plena pandemia. Los pacos, como se les conoce despectivamente, no han terminado de desprenderse del estigma de la dictadura pinochetista. Además de casos de corrupción, se enfrentan a denuncias por torturas y abusos sexuales durante las protestas de otoño. En poquitas palabras, violadores, asesinos, torturadores, mutiladores. Y ojalá que algún día van a tener que desaparecer y se cree un cuerpo policial absolutamente distinto, con un apoyo irrestricto a los derechos humanos de las personas. ¡Aguante la primera línea, conchetumare! En primera línea, frente a ellos, se encuentran los que algunos llaman los vándalos, encapuchados, jóvenes que protagonizaban incidentes violentos y que provocan la polarización de la sociedad respecto a la forma de llevar las protestas. Partieron con un clamor popular por cosas reales, por cosas que están sucediendo, por injusticias sociales, pero a medida que ha ido pasando el tiempo hemos ido cayendo en otra vez en trinchera ideológica, otra vez no escucharnos, otra vez mucha violencia. A mí me parece más violento que romper un supermercado que más del 50% de las personas gane 400.000 pesos. Me parece violento que en 6 años, o sea que en 6 meses hayan muerto más de 8.000 personas en lista de espera. La marcha de 1,5 millones de personas fue hermosa y eso es una presión legítima. Pero ¿por qué vamos a aceptar una violencia de saqueo, de incendio, una violencia de no respetar? Porque aquí lo que se está perdiendo tiene que ver con respetos, con principios, con valores intrínsecos del ser humano. Yo no consigo que no haya respeto a la institucionalidad, no consigo que no haya respeto a los carabineros. Nosotros no somos quienes le faltamos el respeto a Carabineros. Fueron Carabineros quienes le faltó el respeto a Carabineros cuando desfalcaron al Estado. Sí, pero no son carabineros. No fuimos nosotros. No, ahí hay otro problema, hay otra forma de ver las cosas. Fue un grupo de oficiales de Carabineros, no es la institución Carabineros. Es un grupo de oficiales del Ejército, no es la institución. Hay un dicho bien entretenido que dice: cuando en una mesa hay 10 personas y un nazi, en esa mesa hay 11 nazis. Y lo entiendo así. Cuando hablamos de derechos humanos, me dices como, hay algunos carabineros que son violentos y otros no, pero si yo veo como un carabinero, yo siendo carabinero, veo como otro carabinero está torturando o violando a una joven dentro de una comisaría y no hago nada, pero eso es distinto. Soy igual de violador. Eso es distinto. Si yo veo a un compañero apuntando un balín a un ojo y no hago nada, entonces también soy un violador de derechos humanos.
Hace unos meses, en pleno estallido social, Camila nos contaba en su casa que a sus 27 años ya debía 20 millones de pesos, unos 23.000 euros, en préstamos para pagar la universidad. Como ella, la mayoría de los estudiantes están endeudados. Ni siquiera las universidades públicas son gratuitas. La falta de trabajo y los sueldos precarios les hace muy difícil pagar las deudas. Así no. Camila participó en las protestas en las que, entre otras cosas, se pedía una enseñanza gratuita y de calidad. No nos han enseñado como la responsabilidad social, como que cuando hablábamos de gratuidad, el discurso que imperaba era como ¿por qué le vamos a pagar la universidad a los ricos? Y eso era lo que decía la ultraderecha, como ¿cómo le vamos a pagar la universidad a los ricos si ellos pueden pagársela? Pero en el fondo era decir, si ellos pagan los impuestos que corresponde, no debe haber problema con que la universidad pública sea gratuita. Regresamos a casa de Camila en plena pandemia. Está de baja y teme quedarse definitivamente sin trabajo. Supone que tenía que volver ahora a trabajar, pero mi empresa está medio al borde de la quiebra, así que no, si vuelvo no hay cómo pagarme el sueldo. Así que no sé muy bien qué va a pasar. Yo creo que nos quieren matar a todos. Esa es mi teoría, porque no existe gestión, no existe gestión realmente, no hay una gestión médica sobre cómo resolver la crisis sanitaria. Su barrio se ha convertido en su refugio. El estallido social despertó en muchos barrios de Santiago un sentimiento de solidaridad. Comparten medicamentos, ayudan a los que no pueden salir a comprar, realizan asambleas por internet y han creado una red de abastecimiento que proporciona alimentos a más de 150 familias. Y esto se va a poner cada vez peor a medida que el hambre empiece a aparecer, porque por ahora las tarjetas de crédito siguen cubriendo, pero cuando eso no pase va a empeorar. Acá ya la gente se aburrió de estar encerrada. Entonces, si puedo ir a trabajar, si puedo meterme al metro, ¿por qué no puedo salir a protestar? No tiene mucho sentido. La salud y la educación requieren una mirada de sociedad. Es un nivel de integración que no es un conjunto de los intereses de individuos o de grupos legítimos o no, sino que tiene que ver con un nivel diferente que es el bien común. Para eso necesitamos educación pública y para eso necesitamos un sistema de salud pública. Salud. No, salud. El problema de salud que tenemos en el país. No, nada, salud, se acabó. Ya no se brinda diciendo salud. No tenemos salud. Antes de la dictadura, Chile contaba con un buen sistema de salud público, pero la falta de inversión del Estado y el poco aporte de los afiliados a la seguridad social, un 7% del salario, ha hecho que se vaya deteriorando. En Chile coexiste el sistema de salud público al que está afiliado la mayoría de la población y el privado al que pueden acceder a través de aseguradoras. Estamos viendo cómo hoy día anunciaron que nuestra posta central, un ícono de la salud pública chileno, va a terminar siendo el centro de la respuesta del sistema de salud completo hacia la pandemia. Y eso yo creo que son señales muy potentes para lo que pueda venir post-pandemia, ¿no? Tenemos una clases medias emergentes, pero que son muy precarias y que necesitan una red suficiente de protección social y una red suficiente de integración social. O sea, eso significa un buen sistema de salud o un sistema de salud común, razonable para todos, un buen sistema educacional donde no haya escuelas para pobres y colegios privados para ricos. El país se encuentra bajo estado de excepción, con toque de queda, con colegios, universidades y comercios no esenciales cerrados y con un aumento continuo de los contagios. Uno ve cómo las personas llevan a cabo conductas que se exponen, ¿ya?
Y no estoy hablando de aquellas personas que tienen que salir a vender cosas porque viven con lo que producen en el día. Estoy hablando de las fiestas clandestinas, estoy hablando de los viajes en helicóptero a la playa. La Panamericana divide la Alameda, una especie de frontera entre los barrios pobres y ricos de la capital. Hay un dicho en Chile que dice: de Plaza Italia para arriba, que significa que de Plaza Italia hacia el oriente se encuentran las clases más acomodadas. Uno puede entender que haya una cierta descontento, injusticia, desigualdades, pero destruir a tu propio país, eso yo no lo había visto nunca. Siempre he pensado que esto tiene que haber alguien más detrás, ¿no? El chileno en sí no es un chileno tan destructivo. Las Condes es uno de los barrios más exclusivos de Santiago, donde se ubica el centro financiero y muchas oficinas. Fue uno de los primeros que pusieron en cuarentena y uno de los pocos donde no hubo ni hay rastro de las protestas. Educación gratis, salud gratis, casa gratis. ¿Quién lo paga eso? Los más ricos, pero tampoco tenemos una cosa de que aquí tengamos unas tremendas fortunas. Tampoco es así. Tampoco yo estoy de acuerdo que si una persona trabajó honestamente y tiene una cierta cantidad de dinero que se ganó, bueno, ¿por qué la va a tener que repartir? Las condiciones de ascenso social están muy predefinidas. Y yo creo que eso irrita mucho, digamos. O sea, aquí donde uno nace determina en una medida importante dónde uno va a terminar, digamos. El coronavirus ahonda en las desigualdades. El salario de muchos chilenos proviene de la economía informal. Ventas ambulantes, puestos de alimentos en las calles, conductores, ingresos que solo recibes si trabajas. Muchos se ven obligados a romper la cuarentena porque o mueren de hambre o de coronavirus. Al grito de "tenemos hambre", la gente se echa de nuevo a la calle en medio de la pandemia. Alimento lo que están pidiendo la gente en estos momentos. Alimento. A mí no me dan ningún bono del gobierno, tengo 4 hijos. Muestran su enfado por la falta de ayudas para poder resistir la cuarentena. Como gobierno, nos comprometimos a entregar 2,5 millones de canastas de alimentos. 1,5 millones en la región metropolitana, 1 millón en las demás regiones. Piñera había anunciado el reparto de bonos para los más necesitados por un importe de unos 300 euros por familia, pero aún no han visto nada. Hay planes de apoyo fundamentalmente al empresariado, hay que señalarlo con claridad. Los bonos a los hogares más pobres son bonos que suponen un gasto público, pero desde el punto de vista de las personas no son un cambio significativo. Estamos hablando de cifras inferiores a los 100 euros. Estos créditos, que son en parte garantizados por el Estado, van a permitir a los bancos otorgar facilidades de crédito o líneas de capital de trabajo a las empresas por un monto que llega hasta los 24.000 millones de dólares. Cuando la economía chilena se recuperaba del golpe sufrido por las protestas, las enormes pérdidas por la pandemia han hundido todas las proyecciones de futuro. Muchas empresas han empezado a despedir a empleados. Crecen las colas frente a las oficinas de desempleo. De toda la fila que hay gente que llega como a las 4 de la mañana. Es malísimo. El sistema es malo. Mucha de esta gente que alcanzó estatus de clase media todavía está en una situación muy vulnerable. Entonces, frente a cualquier golpe económico importante, pérdida de empleo, enfermedad catastrófica, etc., existe el temor de volver a la situación de pobreza. Cuando pasa la crisis del coronavirus, viene la recesión.
y eso lo que va a significar es que se van a juntar las problemáticas de clases medias que teníamos para la crisis anterior con las problemáticas de algunas personas que son las mismas personas, de sectores pobres. Y esa combinación es bastante explosiva. Jubilaciones en este país. ¿Hay alguien acá jubilado? Yo solamente le quiero regalar un ejemplo a la televisión española, que es que la madre de un propio ministro que tuvimos en este país, el ministro del SECPRES, que también fue ministro de Educación, su mamá ahora tiene 91 años, se llama Delfina Guzmán y acaba de estrenar una obra de teatro. Tiene 91. La mamá del ministro no puede quedarse tranquila en su casa a los 91. ¿Y saben de qué es la obra? ¡Es sobre la eutanasia! Creo que se cuenta solo el chiste, ¿o no? No entiendo cómo pueden llamarle jubilarse a algo que no nos permite en realidad ser jubilados. Antes de la pandemia, Orieta trabajaba en este restaurante porque a pesar de tener edad para jubilarse, la pensión que le quedaba no le daba para vivir. El actual sistema de pensiones, herencia de la dictadura, se basa, como el de desempleo, en un sistema de ahorro privado. Cuenta con una cotización obligatoria mínima del 10% del sueldo. Además, se pueden realizar aportaciones a las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, que mueven ese capital en los mercados. Cada vez que la AFP hace mal una inversión, que no le resulta la inversión, entonces, ¿qué sucede? Nos disminuyen el fondo de pensiones, nos toca nuestro capital que no debiera ser tocado. Y más aún, a pesar de que hacen mal su trabajo, nos siguen cobrando por administrar los fondos por un trabajo que no hicieron. Como administradores de fondos, y ese es el rol principal de las administradoras de fondos de pensiones, lo han hecho extraordinariamente bien. Otra cosa es que las pensiones que finalmente resultan sean bajas porque la gente está haciendo contribuciones muy bajas, porque la ley así lo determinó, o porque tienen historias laborales mezcladas en las cuales durante mucho tiempo no hacen contribuciones. La cuarentena ha obligado a echar el cierre al restaurante donde trabajaba Orieta. Su delicado estado de salud, que hace que tenga muy bajas las defensas, le obliga a confinarse estos días en su casa. Primero, Orieta, ¿qué tal te encuentras? Porque nos dijiste que estabas un poco delicada de salud. ¿Cómo te encuentras? No muy bien de salud. En este momento mi situación no es tan vulnerable como podría ser porque tengo un hijo que trabaja y él me está ayudando, me está manteniendo él. Orieta, ¿qué ha pasado con la pensión en esta situación? Obviamente las AFP han tenido pérdidas con todos estos movimientos que hay de económicos. Nos afectan a nosotros porque las inversiones de ellos no tienen utilidades y por supuesto las pérdidas las pasan a las cuentas de las personas. O sea, nosotros sufrimos las bajas de nuestros patrimonios. El estallido tiene esta cosa que se va multiplicando, que es como que vamos despertando así como en masa. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El sistema patriarcal es el que está en cuestionamiento desde lo neoliberal, desde la explotación irracional de los recursos, la explotación de las personas. Entonces, nuestra esperanza es cambiar el mundo. El violador eres tú. El violador eres tú. Las mujeres, que han sido las grandes protagonistas en las protestas en muchas partes del mundo, temen que la pandemia deje relegadas sus demandas a un papel secundario. Precisamente cuando son las principales víctimas de la situación, suelen encargarse de niños y mayores, del trabajo doméstico y sufren antes las embestidas laborales. Hola, ¿tienes una mascarilla 19, por favor?
si te sientes amenazada, si tu vida corre peligro. Dirígete a la farmacia más cercana y pide mascarilla 19. Las cuarentenas han disparado también en todo el mundo los casos de violencia de género. Las llamadas de auxilio se han multiplicado estos días. O Carabineros. Recuerda, puedes salir y buscar ayuda, aún si estás en cuarentena o toque de queda. Lo que llama la atención es que no haya nada ofreciéndose para que las mujeres dejen de vivir esta violencia. O sea, la iniciativa de la mascarilla 19, que es una iniciativa importada de España, que parece muy interesante, no tiene ninguna razón de ser si no hay recursos asociados a que las mujeres, al hacer sus denuncias, puedan estar seguras. A lo largo de la Alameda, más de 1 millón de personas participaron en octubre en la marcha más grande de la historia de Chile. Exigían mejorar el sistema de pensiones, educación y sanidad universal y gratuita, ingreso mínimo garantizado, estabilización de las tarifas eléctricas, el fin de lo que llaman política de abusos y que todas estas reformas fueran recogidas en una nueva Constitución. El reventón social, el estallido social del 18 de octubre, provocó una salida a la calle de todo Chile, todas las clases sociales de todo tipo, ¿te fijas? Y no solo con una ira que ya es tradicional cuando se sale a la calle a protestar, sino además con una exigencia, que era cambiar de raíz la Constitución de 1980, que era y es ilegítima por nacimiento. Y hay un gran hilo conductor que viene del tiempo de la dictadura, el tiempo de la economía de los Chicago Boys, que crean una constitución pétrea, cerrada, dura, donde esa constitución ampara toda una situación económica. Y nunca lo modificamos, nunca. Yo estuve en el Parlamento, nunca pudimos modificar nada esencial de la constitución de Pinochet del año 80. Nunca, porque no habían votos, porque la derecha tenía los votos necesarios para obstaculizar todo. La pandemia ha dejado también en cuarentena el plebiscito sobre la reforma constitucional, convocado para abril. La nueva fecha es el 25 de octubre, aunque no faltan rumores de que podría aplazarse otra vez. Es una condición quizá necesaria, pero no suficiente, de la superación de la crisis. Pero creo que el rol simbólico que tendría una constitución consensuada sería fundamental. La última vez que nos vimos hablábamos de esperanza, de una nueva constitución para Chile. Y ahora, don Gabriel, ¿en qué punto están las cosas? ¿Cómo lo ve? ¿Qué ha pasado con el coronavirus? Si logramos superar esta crisis sanitaria, va a volver, sin lugar a duda, una protesta gigantesca. Y esta vez con un proceso constituyente ahora mucho más decidido y con más elementos estratégicos para trabajar. ¿Cree que este virus va a acelerar los cambios a nivel global? Y creo que la pandemia en sí y luego la crisis climática que viene detrásito con la crisis económica va a obligar en todos los países del mundo a buscar una nueva fórmula, un nuevo pacto social más amigable con la naturaleza, más amigable de los unos con los otros y las otras, podríamos decir, una nueva sociedad. ¡Viva el paro nacional! El coronavirus ha dejado también en pausa muchas protestas en diferentes países del mundo, todas ellas con un denominador común: la lucha contra las injusticias y la desigualdad. Todas con jóvenes como protagonistas, sin apenas ideologías políticas y con las redes sociales como altavoz.
Por ahora, el silencio se ha adueñado de las calles. Una tregua que ha provocado la llegada del coronavirus.